vemos, pero sabemos que es bendición de Dios. Aleluya. Gracias te damos, maravilloso Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, a ti venimos delante de tu presencia agradeciéndote y diciéndote gracias. Gracias por el regalo de tu presencia, por la administración de tu precioso Espíritu, por el regalo de la vida. Gracias porque, Señor, nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y hoy, Señor, venimos presentando primeramente delante de tu presencia el mensaje del día de hoy, el cual sabemos que es palabra que salió de tu corazón, el cual pedimos también, Señor, de que por sobre todas las cosas vengas a hablar al corazón de cada uno de los que estábamos en este lugar. Que sea tu Espíritu Santo el que estés cincelando la palabra en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros hoy en esta preciosa mañana, y que podamos nosotros, Señor, recibir esta palabra con gozo, podamos recibirla alegres, Padre. Asimismo también ponemos en oración, Señor, la vida de Yusef, mi yerno, mi hija y mi futuro nieto. Los ponemos en tus manos pidiendo que se haga tu voluntad y que rompas con todo ancestro, con toda infertilidad, con todo aquello que haya o se haya querido levantar o se haya levantado en contra del ser que está gestando en ese vientre. Hoy pedimos, Señor, que así como la unción que cayó sobre la cabeza de mi padre ha caído sobre mí y ha caído sobre cada uno de mis hijos, también sobre la criatura que está gestando en ese vientre, y la ponemos, Señor, en tus manos, sabiendo que tú llevarás esa gestación hasta el término, el cual tú de antemano, Señor, has dicho que ha sido por naturaleza. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Y me gustaría que abriéramos la Biblia en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, si gustas ponerte de pie. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Me das un fuerte amén cuando lo tengas. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, como quisiera que fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Y hemos escuchado esta predicación, este pasaje de la Biblia que nos ha enseñado básicamente en la manera en la cual se habla acerca del amor. Como es de que estamos o ardiendo en amor, o estamos fríos en amor, o estamos tibios en amor. Pero mientras yo estudiaba este pasaje de la Biblia y miraba el contexto bíblico, histórico y cultural que envuelve lo que sucedía en esta ciudad, cuando fue escrita esta carta por parte del apóstol Juan, cuando se encontraba encarcelado por causa del evangelio, dice la palabra, en la isla de Patmos, me llamaba la atención algo que tenía esta ciudad. En su ubicación geográfica donde se encontraba la ciudad de la Odisea, estaba en una ruta clave, estaba en una ruta importante, porque era una ruta comercial donde se podía llevar y traer todo tipo de comercio. No solamente eso, sino que esta ciudad era muy bien conocida por su riqueza bancaria. Era una riqueza de banco. Tiene un poco de eco, no sé si me puedes ayudar con el micrófono. La ciudad bancaria era una ciudad bancaria donde no tenían necesidad económica de nada. De hecho, en el año 62 después de Cristo, dice la historia que hubo un terremoto que sacudió la ciudad tan fuerte, y toda esa región, desde Roma hasta lo que hoy conocemos Turquía, bajando hacia el este, por donde está Israel, subiendo por todo lo que es el norte de África, pertenecía al Imperio Romano. Entonces, cuando hubo este terremoto demasiado fuerte, más o menos entre el 60 y el 62 después de Cristo, el gobierno de Roma, el emperador, mandó dinero para ayudar a esta ciudad a la restauración, y la ciudad le dijo: no necesitamos tu dinero, nosotros podemos solos. Era una ciudad que era solvente y pudiente económicamente, pero tenían un problema. El problema que tenía esta ciudad es que no tenían agua potable, porque se encontraban cerca de un río. Pero lo interesante del río, y yo sé que esto no es algo nuevo para nosotros, sino es algo que ha sucedido de tiempo en tiempo. En los pueblos, los que son de pueblo, somos de pueblo, ¿cuántos recuerdan que al río se va a lavar ropa,
se lleva a beber el ganado, y por ende el ganado, lo que son las reses, las cabras, los animales, cuando están tomando, no se alejan del agua para hacer sus necesidades, sino que ahí mismo hacen sus necesidades, amén. Entonces esa agua no era potable, no se podía tomar. Entonces lo que sucedía es que al norte de la ciudad de la Odisea se encontraba una ciudad. Esta ciudad se llama Hierápolis, famosa, de hecho todavía existe hasta el día de hoy. La ciudad de Hierápolis, por sus aguas termales, como las que tenemos aquí en Idaho Springs, ¿verdad? Aguas termales que les ayudaban a ellos, a esa ciudad de Hierápolis, les ayudaba con el turismo. Era demás. Y tal vez tú podrás diciendo, hermano, ¿y esto a mí qué? ¿A mí qué me viene a decir acerca de esta historia? Espérenme, que para allá vamos. Todo es totalmente relativo, porque hay una cosa que quiero que entendamos. El Señor habla en lo que se le conoce como hipérboles o también parábolas. La Biblia tiene diferentes maneras de explicarnos la voluntad y el plan del Señor. Ejemplo, el Señor le decía a los fariseos hipócritas, porque lavan el vaso por fuera, pero no por dentro, ¿verdad? Pero no se refería en sí al vaso, sino se refería a ellos mismos. Les decía hipócritas porque lavan el plato por fuera y no por dentro. Sepulcros blanqueados porque por fuera se ven blancos llenos de santidad, pero dentro llevan un muerto. Pero lo que el Señor les estaba diciendo es que por dentro estaban sucios y otros por dentro estaban muertos. Entonces, ¿por qué es que el Señor cuando escribe esta carta? Porque nos damos cuenta que Apocalipsis dice, esta es la revelación que Dios le dio a Jesucristo, para que Jesucristo se la diera a Juan a los ángeles de la iglesia, y estos ángeles de la iglesia se los diera a la iglesia, amén. Entonces, ¿por qué estamos analizando un poco el contexto cultural, histórico y geográfico? Es algo así rapidito, porque basado en este contexto es que el Señor le está hablando a esta iglesia. Porque entonces hemos dicho, la iglesia de la Odisea tenía dinero. La iglesia de la Odisea tenía dinero, era conocida por su medicina. De hecho, era tan conocida que sabían en toda la región que el colirio, el bálsamo que se vendía en la Odisea para ayudar a la visión y las enfermedades de la vista, era bueno. También era conocida esta ciudad por la venta de textiles, de telas, y sobre todo la tela negra. Ellos vendían una tela negra muy fina. Todo esto que te estoy compartiendo lo puedes corroborar en Wikipedia, en el internet, pregúntale a Google, en los diccionarios históricos, en la enciclopedia británica. Hay fuentes de información que podemos recurrir, podemos ir y verificar esta información. Entonces me llama la atención, el Señor viene y nos hace ver primero históricamente cómo era esta ciudad. Era una ciudad como ninguna otra, amén. Hablando de dinero, tenían dinero, pero les hacía falta algo, agua para tomar. Al sur tenían a Colosa, de ahí viene también la carta a los colosenses, que de hecho el apóstol Pablo menciona la ciudad de la Odisea en el primer capítulo y en el capítulo 4 de su carta a los colosenses. Entonces el Señor viene y les está hablando a ellos, y les está explicando y les está diciendo, conforme al contexto histórico en lo que ellos estaban viviendo en el momento. Y cuando les dice que no eres frío ni caliente, ¿cuál es la característica del agua caliente? Solamente no en lo que tiene sus propiedades termales, porque sabemos que las aguas termales son calentadas por medio del suelo, de los subsuelos, que empiezan a calentar el agua, liberan minerales que son de beneficio para el cuerpo. Por eso usted se preguntará, ¿cómo le hace hermano William para verse tan joven, verdad? Es que todos los sábados me voy a Idaho Springs, por eso es que me veo así como de 18 o 20 años. Entonces, tiene sus cualidades térmicas y propiedades vitamínicas para el cuerpo. Pero en el tiempo de verano, trata de tomar un vaso de agua caliente con mucha sed, es refrescante. Y al sur tenían a Colosa, bien conocida por aguas frescas, aguas cristalinas, aguas que eran agradables para tomar en el tiempo de verano y en todo tiempo. Entonces lo que hicieron estos hombres, esta ciudad, cuando fue fundada, es que tomaron un acueducto y lo trajeron desde Hierápolis y lo llevaron todo hasta la Odisea. Entonces el agua que una vez fue caliente por medio del pasar por toda la tubería que habían hecho, ya no llegaba caliente. ¿Cómo llegaba ese agua? Exactamente, llegaba tibia. Siendo caliente, el agua tenía propiedades, amén. Pero siendo tibia, perdía esas propiedades.
que estaban en el lugar donde nacía esa agua hirviendo o caliente. Estando al sur, era difícil llevar el agua de Colosa a la Odisea, porque no habían sistemas de bombas como tenemos hoy en día. Amén. Entonces había una dificultad en lo que el Señor les estaba diciendo. El Señor les estaba diciendo y Él les estaba haciendo ver, porque cuando vemos nosotros la palabra del Señor Jesús viene y de sus mismos labios le dice a los discípulos. ¿Cuántos recordamos la ocasión cuando el Señor les está lavando los pies a sus discípulos? Que Pedro le dice: Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Qué humildad la de Pedro, ¿verdad? Como que Pedro dice: estos no saben discernir, y yo sí. Yo sé que tú eres el maestro y el Señor, no voy a dejar que me laves los pies. Y el Señor le dice: Pedro, si no hago esto, no podrás tener parte conmigo. Y Pedro, ¿qué es lo que le dice? Señor, entonces los pies y la cabeza también. Y el Señor le dice: ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿qué es lo que limpia? La palabra. Viendo el contexto bíblico, el agua tiene figura de la palabra. Entonces, ¿qué era lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea? Analiza tu palabra. Analiza lo que se te está predicando. Analiza lo que estás aprendiendo. Analiza lo que estás viviendo. Porque lo que nosotros conocemos como doctrina, que es una composición, por decirlo de esta forma, de rudimentos religiosos, en el Medio Oriente, a las personas las cuales le fueron escritas en su momento, porque la Biblia fue escrita para toda la iglesia, pero en su momento la doctrina es un estilo de vida. Esas son las diferencias también de idioma que hay entre ellos y nosotros. Nosotros tomamos una palabra y le damos un significado diferente de su significado original. La doctrina en el Medio Oriente, allá donde inició todo, es una forma de vida. Entonces el Señor le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea: tu palabra, tu doctrina no es fría ni es caliente, no es refrescante y tampoco tiene propiedades para sanidad, básicamente. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día en la iglesia? Hay doctrinas por doquier. Hay doctrinas que enseñan barbaridad y media. Y la iglesia casi todos le dicen amén por falta de conocimiento. Y Oseas en su capítulo 4 y en el 5 dice: por causa de conocimiento perece el pueblo, y por causa de conocimiento es llevado cautivo. Porque el reino del norte fue el que pereció y el reino del sur fue el que fue llevado a cautividad. Tú lo puedes leer y analizar. Solamente estoy repasando un poco historia también. ¿Dónde nos damos cuenta? El Señor luego le dice ahí mismo a Oseas: por cuanto rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo a ti del sacerdocio. O sea que el rechazar el conocimiento de la palabra de Dios, de la forma en la cual el Señor quiere que nosotros la aprendamos, nos hace a nosotros ser quitados de la forma en la cual el Señor quiere usarnos a nosotros como sacerdotes. Y no lo dice el hermano William, lo dice la Biblia. Amén, lo hemos leído. Gloria a Dios que lo hemos leído. Lo puedes leer el libro completo de Oseas, ahí lo vas a encontrar. En el capítulo 1 y en el capítulo 10 vas a encontrar lo que te estoy haciendo referencia. Entonces el Señor le decía, parafraseando un poco: yo conozco tus obras, yo conozco tu doctrina, yo conozco lo que se te enseña, yo sé lo que estás viviendo, conozco hasta lo más profundo y lo más íntimo de tu corazón. No puedes esconder nada de mí. Y yo sé que tu palabra, tu doctrina, lo que enseñas, lo que vives, lo que practicas, no tiene sanidad, no tiene propiedades medicinales, pero tampoco es refrescante, sino es una doctrina humanista, donde lo que te estás centrando es en el yo, en el yo, en el yo y en el yo. Porque hoy en día, hermano, se predica: hermano, sea feliz. Me llamaba la atención algo que decía nuestro hermano Israel el viernes que predicaba. Las prédicas que no nos gustan a nosotros son aquellas que nos confrontan. ¿Cuántos estuvimos aquí? Pocos, no se preocupen. Fuimos pocos, pero locos por Cristo. Pocos, pero locos por Cristo. El hermano Israel decía: las predicaciones que al cristiano hoy en día no le gustan son las predicaciones que le confrontan. Las predicaciones, por ejemplo, supongamos que cierta persona tiene un mal y desconoce qué es, va con el doctor y el doctor le dice: no se preocupe, hombre, usted siga viviendo su vida, no tiene nada. Pero
esta persona tiene un cáncer casi a punto de llegar a su tercera etapa de metástasis, donde se revienta y se riega por todo el cuerpo. Y si no se le hace el tratamiento a la persona antes de que el cáncer llegue a la etapa de metástasis, que es cuando se revienta y se ensucia todo el cuerpo, no se le dice que todavía hay un poco de esperanza. ¿Tú crees que esa persona no va a querer que se le diga, casi estás a punto de morirte, pero te podemos salvar? ¿Cuántos preferirían decir, sabes que yo, que se me riegue el cáncer, muero de metástasis y tranquila la vida? ¿Cuántos preferirían eso? A que se te dijera, ¿sabes qué? Se le dijera a esta persona, tu cáncer está a punto de reventarse, pero se te puede salvar. ¿Qué es mejor, lo primero o lo segundo? Lo segundo. Pero hoy en día la iglesia no quiere escuchar la palabra que le confronta, la palabra que le dice, yo conozco tus obras, tu estilo de vida, yo conozco tu doctrina, lo que enseñas, lo que practicas, y no tienes sanidad ni es refrescante, sino es humanista. Porque piensas y pones en primer lugar. ¿Y qué es el humanismo? El humanismo es endiosar al hombre y humanizar a Dios. ¿Cómo es eso? Por decir, hermano, mire, usted goce la vida, sea feliz, coma, no hay preocupación de nada, el Señor ya pagó todo el precio en la cruz, ya fue pagado. Usted, mire, tiene la talanquera abierta, haga como quiera, no venga a la iglesia, porque es otra cosa que a raíz del COVID vino a afectar mucho la iglesia. Cayó en un letardo, en un acomodamiento espiritual donde dicen, yo viendo la predicación ahí en el internet como en tiempos de COVID, porque ya me acostumbré y está bien cool, está bien bonito ver la prédica desde el internet. Ahí cuando cuando tenga tiempo la voy a ver. Y se tomó una bendición y se llevó al otro extremo y se convirtió en libertinaje. ¿Por qué? Porque ahora ya no le damos la importancia de congregarnos y dejamos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sabiendo que el día del Señor, cuando Él ha de juzgarnos como iglesia, se acerca. Y vivimos nuestra vida como que tenemos el galardón garantizado, cuando la salvación es nuestra, pero el galardón se adquiere. Si no, el Señor nos dijera, he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para dar recompensa a todo aquel según sea su trabajo, su obra. Entonces la iglesia viene y toma una doctrina muy humanista. Y no solamente estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de la iglesia mundial. Toma una doctrina muy humanista en la cual dice, ok, no te preocupes, todos por ti. Y pone de una manera muy humana y superficial a Dios. No, Dios es amor. No, Dios no es así. No, Dios no quiere que seas esto. Pero la Biblia me enseña a mí otra cosa. ¿O es que somos nosotros la iglesia del último tiempo, donde dice la palabra que la gloria última será mayor que la primera? Somos aún mucho más dignos que la primera iglesia que fue perseguida, fue atacada, fue motivo de risa y de escarnio en los circos romanos. Nosotros vemos hoy en día, si no sufrimos el evangelio de una u otra manera, sacrificando nuestra carne, poniendo nuestra carne y sometiéndola, donde se cumple la palabra que dice que este evangelio se hace violento, se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Sí, hermano, mire, yo soy bien valiente ahí viendo Netflix y como mañana miro la prédica, mire, ahí bien bonito en mi sillón, tomando un champurrado porque ya estamos en tiempo de invierno, ¿verdad? Y anhelamos. ¿Cuántos anhelamos los dones? ¿Cuántos anhelamos las llenuras del Espíritu Santo? ¿Cuántos anhelamos ver ángeles? ¿Qué le digo ver ángeles? Ver al Señor, porque se puede. Se puede. Yo he estado leyendo, he estado no en redes sociales, sino en informática de internet. Y hay en el Medio Oriente, en Australia, en Europa, iglesias en China, donde el evangelio es perseguido, donde hermanos y hermanas, personas que no conocen al Señor, vienen al evangelio porque ya sea que ángeles o el mismo Señor les presenta el evangelio. De hecho, había un hermano misionero que leía su columna que decía él: el otro día estaba yo como misionero infiltrado en la China y me decía uno de los hermanos, decía él, yo como quisiera tener la ventaja que tienen ustedes en América. Y le empezó a decir, América, la Biblia, América hace. Y el hermano se le quedó viendo después y le dijo, ¿sabes qué? Tú no quieres lo que en América tenemos. Porque en América hay un promedio de 2 Biblias por persona, pero nadie la lee.
En América tenemos la libertad de asistir a la iglesia, pero todos estamos con el vuela, 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 porque necesitamos continuar con nuestro diario vivir y no le dedicamos, aunque sea más de una hora, a hora y media, al tiempo del Señor. Porque queremos servicios de 45 minutos de alabanza y adoración, 45 minutos de prédica a lo más, y luego cada quien para su casa. Tú no quieres lo que nosotros en América tenemos, porque sí, hay prosperidad, pero hay una comodidad espiritual que nos ha llevado a la mediocridad, a un conformismo, a una tibieza. Le decía a este hermano, al hermano de la China, lo que ustedes tienen en medio de estas reuniones subterráneas no se ve en las más grandes iglesias que tenemos nosotros con libertad en nuestro país. Niños, niñas de 6, 8, 10, 12 años, ancianos, hablando en lenguas, profetizando, poniendo las manos sobre los enfermos. Decía, tú no quieres lo que nosotros en América tenemos. Nosotros quisiéramos tener lo que ustedes tienen. Por eso el Señor le decía a la iglesia de la Odisea, conozco y como quisiera, porque esa palabra que aquí dice ojalá, el ojalá tiene un origen totalmente fuera de contexto, pero la palabra aquí traducida es como quisiera, dice el Señor, que fueras frío o caliente. Como quisiera que tu palabra, que tu doctrina, que tu estilo de vida fuera medicinal y refrescante, pero ha perdido sus propiedades. Es tibio, es mediocre. Porque todos queremos un evangelio así rapidito, como que si la iglesia fuera de McDonald's. Pongo mi orden por la ventanilla, la recojo y me voy para mi casa. Todos queremos ser partícipes del reino, pero no estamos dispuestos a dar lo que debemos de dar por el reino. Porque hermano, mire, ¿cuándo estamos contentos de que la iglesia ahora tenemos el servicio a las 10 de la mañana? Amén. Entonces, ¿por qué nos venimos a dormir a veces aquí a la iglesia? ¿Por qué venimos a cabecear? Que alguien me explique, dice, que alguien me explique, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué ponemos una cara de indiferencia? Si yo que recuerde se llevó a votación y todos, todos alegres, ¿verdad? ¿Pero por qué? Llegamos tarde. Porque tenemos compromisos que anteceden a venir a la iglesia que son mucho más importantes que decir, yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Y tal vez tú podrás decir, hermano, es que usted ya se metió muy personal, me vas a disculpar, pero es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Porque queremos o no queremos ser la iglesia del último tiempo, en la cual el Señor dice en Joel 2:28 que va a poner de su espíritu, derramará de su espíritu sobre nuestros hijos y nuestras hijas, que hablarán en lenguas, profetizarán, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu. ¿Cuántos queremos ser parte de esa iglesia? Porque cuando el Señor fue ascendido y llevado a los cielos, en 2 Corintios capítulo 15, dice el apóstol Pablo que fueron más de 500 personas las que lo vieron subir al cielo, y el Señor les dijo, vayan de vuelta a Jerusalén y no salgan de ahí, porque dentro de poco van a recibir poder del Espíritu Santo, va a venir sobre ustedes y me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. De los más de 500 hermanos que vieron al Señor subir, ¿cuántos estaban en el aposento alto en el capítulo 2 de Hechos? 120. Menos de lo que nosotros nos imaginamos, porque siempre hay un remanente. Siempre habrá un pequeño grupo que va a anhelar y va a querer dar más. Va a querer dar más de lo demás. Porque todos nos vamos a conformar a vivir un evangelio cool, como hoy en día se predica en las redes sociales. Y no vamos a estar dispuestos a sufrir. Le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, sufre la sana doctrina. Sufre. No le dice, acomódate en tu casa y mira las predicaciones por YouTube o por las redes sociales, que de todos modos ya te vas a ir al cielo. Él dice, sufre. ¿Quién te dijo a ti que el evangelio es un camino? Si el Rey de Reyes y el Señor de Señores dijo, las zorras tienen cuevas y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él se empobreció para que tú y yo pudiéramos ser ricos con toda riqueza de los lugares celestes, pero hemos venido nosotros a diluir el evangelio de una manera en la cual la vemos muy superficial y muy bonita. Sufre. Si nuestro evangelio
no va en contra de la corriente, es un evangelio humanista, postmoderno de, de estos tiempos. Porque ¿qué fue lo que le dijo el Señor a los discípulos en Mateo capítulo 24? Cuando dijeron, Señor, dinos cuántos serán las señales de estas cosas, la señal de tu venida y del fin del siglo. Y les dice, miren que nadie los engañe. La frase, miren que nadie los engañe. ¿Y qué es lo que le dice Timoteo? Dice Pablo a Timoteo en su primera carta en el capítulo 4. En los últimos tiempos vendrán muchos engañadores con fábulas y con doctrinas de demonios. Pero la iglesia moderna abraza todo eso hoy en día. Porque no quiere sufrir, no quiere dar la mía extra. Porque para todos en lo natural, te lo digo yo en lo personal. En lo personal, y mi esposa me conoce en ese sentido. Le digo yo a mi esposa, en el trabajo yo tiendo a ser un matadito ñoño, le digo yo. Un matadito ñoño exagerado. Porque tiendo a dar un poco más. Y cuando me analizo cómo es mi vida en el Señor, le digo, Señor, yo no quiero ser así solamente en mi vida terrenal. Yo no quiero ser así en esta vida. Yo no quiero trabajar solamente por el pan que perece de esta forma, sino más que todo quiero, como dice el apóstol Pablo, yo estoy a punto de ser derramado. Yo quiero, como dice Hebreos, en mi lucha en contra del pecado, llegar al punto de derramar sangre, deshacerme de mi genética. Por eso que el Señor le decía a la iglesia de la Odisea, Él no le estaba hablando en su manera solamente de amor, sino le estaba diciendo, te has acostumbrado, estás acomodada, estás tranquila, porque crees que tienes dinero, porque has convertido, ese es el peligro de la doctrina postmoderna, que vemos que la bendición económica y la confundimos por una vida espiritual plena. Mucho cristiano piensa, como dijo la iglesia de la Odisea. Leámoslo más adelante. Dice en el 17, porque tú dices, qué bonito, ¿verdad? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahí pausémosle. ¿Qué era lo que había hecho esta iglesia? Diluido el evangelio y la doctrina a la prosperidad. ¿Y qué es lo que se habla hoy en día? La doctrina de la prosperidad. Y creemos nosotros, tengo cuenta en el banco, tengo casas en Europa, tengo casas en México, tengo cuentas de banco en Singapur, qué sé yo. El Señor me ha bendecido. ¿Sabes qué? Lo último que le falta decir a la iglesia, al cristiano posmoderno, alma, tienes todo lo que querías. Ahora sí, deleítate, gózate, porque tienes todo lo suficiente para que podamos escuchar esa voz. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿a quién le va a quedar? Porque el evangelio no es comida, no es bebida, no es dinero, no es bienes. Porque ¿qué fue lo que le pasó a Ananías y Zafira? Por haberle mentido al Espíritu Santo, dice la palabra, por amor al dinero. ¿Qué pasó con ellos? Cayeron muertos instantáneamente en presencia de todos los apóstoles y los que estaban reunidos en el mismo lugar. Porque si el evangelio fuera esto, fuera dinero, el Chapo es bendecido o fue bendecido, amén. El Señor de los cielos, qué bendición este hombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama el del sur, el colombiano? ¿Cómo se llama este pana? Dicen, ¿verdad? Pablo Escobar, otro hombre inmensamente bendecido, amén. Claro que no, porque no es esto. Confundimos y diluimos el evangelio, reduciéndolo todo a dinero. Y creemos que porque no tenemos necesidad de nada, estamos bien con el Señor. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor a esta iglesia? Y no sabes, o sea, no, estás en ignorancia porque quieres. Que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miserable y pobre, ¿por qué? Porque era una ciudad rica, como lo hablábamos al principio. No tenía necesidad de nada.
Está como dijéramos, ahorita en Miami llega el gobierno federal, que se acabaron los fondos, pero eso es otra cosa, son patadas de ahogado. Llega y les manda la ayuda a Miami, y Miami dice, no se preocupen, nosotros tenemos el dinero, somos un estado próspero, have a happy day, ¿verdad? Tranquilos. Básicamente es lo que hizo la Odisea en ese momento. Les pasó un terremoto que sacudió, le dijeron al gobierno, no ocupamos tu ayuda, nosotros podemos solos. Los hermanos de la Odisea ya dijeron que nos van a ayudar porque esos también son buenos. Porque esa es otra cosa. Mire, el gobierno y los del mundo condenan mucho a la iglesia. Pero cuando la iglesia no se mueve y no hace nada para ayudar al necesitado, dicen, ¿por qué no estás ayudando? Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Nos quedes afuera o nos quedes adentro? ¿Ayudamos o no ayudamos? Ciegos, guías de ciegos. Dice Pablo en el capítulo 2 de Romanos, tú quien quiera que seas que estás juzgando, porque ahí le habla básicamente a los inconversos el evangelio, y no se habían dado cuenta estos hermanos. Y ahí cuando le dice eso, le está diciendo básicamente que es pobre, que primero que vive en la miseria, pero tiene dinero. ¿Qué miseria está viviendo entonces? La miseria espiritual. Luego le dice que es, a ver, ¿dónde está aquí mis apuntos? Porque le puse, aquí está, miseria digna de lástima. Hay una versión que dice digna de lástima. ¿A quiénes les gusta que sientan lástima por ellos? Que levante su mano bien fuerte y diga, a mí hermano, a mí me encanta que digan, pobrecito, cosita fea, ¿verdad? ¿Qué le pasó, verdad? A mí me gusta, hermano, ¿verdad? No, a nadie le gusta que sientan lástima por uno, digno de lástima. Pobre, ciego y desnudo. Pero ¿por qué pobreza? Si tenía uno de los fundamentos bancarios más fuertes de la región en ese entonces. Y le dice, ciego, pero si vendían el mejor colirio en aquellos tiempos. Por eso decía, el Señor toma de lo natural, tan hermoso, tan lindo, tan clemente, tan compasivo, tan misericordioso, tan espléndido que es nuestro Dios, que toma de lo natural para que nosotros entendamos y darle un sentido espiritual. Y le da un sentido espiritual. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y tus vestiduras blancas para vestirte. ¿Y qué tipo de telas vendían? Habíamos hablado. Un textil negro. Era demasiado famoso. Esta ciudad, su comercio era demasiado famoso por los textiles negros que vendían. Entre todos los textiles que vendían, el más codiciado era el negro. ¿Y qué es lo que le dice aquí al Señor? Te vistes de negro, pero yo quiero que te vistas de blanco. ¿Y qué es lo que dice más adelante en este mismo libro? Que el lino fino, blanco y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Por eso decimos, está hablando de la forma de vivir, de la doctrina, de la enseñanza, de lo que estamos nosotros como iglesia pasando en estos tiempos. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que el Señor? ¿Qué cuenta le vamos a dar al Señor? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Cuando Él diga, siervo, ¿dónde está el talento que te di? Sierva, ¿dónde está el talento que te di? Ay, Señor, lo convertí en una almohada y ahí la traía en la iglesia. ¿Verdad? ¿Dónde está el talento que te di? No, Señor, yo en la mera périca me ponía a leer la Biblia porque se me hacía más edificante. ¿Sabes? Yo platicaba ahorita antes del servicio con unos hermanos, que hermosos los hermanitos. Les decía, fíjese hermano, hoy en día platicamos con los hermanos contentos, les decía, miren, yo me acuerdo cuando era niño, cuando uno le estaba hablando a su papá o su mamá, su abuelito, su tía, uno tenía que permanecer callado y así nomás. No podía decir nada, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan? A mí me tocó vivir esos tiempos. Pero hoy en día, hermano, el Señor nos habla en medio de la prédica. ¿Qué hacemos nosotros? Anda chisteando, hablando. ¿No dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, no tienen ustedes casas donde comer, donde platicar y donde hacer lo que se les da la gana? ¿Por qué vienen a hacer esto a la casa del Señor? ¿Por qué? Es la casa de Dios, no es nuestra casa. O dice ahí abajo, dice iglesia de Cristo y con todos los apellidos de todos los que estamos aquí presentes. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién? Amén. No tiene el apellido suyo, ni el mío, ni del hermano, ni de la hermana ahí en la puerta. Es iglesia de Cristo. Ahora que si nosotros queremos creer que es nuestra iglesia y es nuestra casa, ¿cuántos se prestan para ser azotados, humillados y puestos en un calvario, en una cruz?
hasta la muerte. Y yo le prometo, hermano, que si usted resucita al tercer día, empezamos una religión con su nombre. ¿Le parece? Trato hecho. Porque esta iglesia no es nuestra. Esto no es nuestro. Mi casa será llamada casa de oración y puerta del cielo para todas las naciones. Es casa de Dios. Por eso es lo que el Señor le está recriminando. Yo cuando leía esto y el Señor me confrontaba con la palabra y me hacía ver lo que estaba sucediendo en esta iglesia, lo que estaba sucediendo en mi vida, en la iglesia local, en la iglesia a nivel mundial. Y el Señor me recordaba lo que le decía a los profetas: suena tú la trompeta, porque el que te escuche y no se prepare, su sangre va a ser sobre esa persona. Pero si tú callas y llega el destructor, la sangre de esa persona va a ser sobre ti y esa persona será inocente. El Señor hablaba claramente a mi corazón. Bueno, si quieres platicar, hermano, esperémonos 45 minutos, una hora para llegar a la casa, de camino en el carro a la casa, pero no aquí cuando el Señor nos está hablando. Amén. Bueno, aunque no me diga amén, dale una fuerte de palmas al Señor. Porque fíjate, hermano, había un video, te voy a poner un video, no tiene mucho, dura como 4 minutos y poquito. Le preguntaban a la inteligencia artificial: si tú quisieras derrocar y cambiar el evangelio y todo, ¿qué es lo que hicieras? Y esta fue la respuesta de la supuesta inteligencia artificial, que no es algo nuevo, sino es algo que inició más o menos como en el año 2013 en adelante. Ponle play ahí, ay, ya me pusieron el punto otra vez, aleluya. A ver, el Señor los discernió que no nos gozamos, nos faltó más gozo, amén. ¿Cuántos quieren seguir cantándole al Señor? Ah, gloria a Dios, son pocos, ¿verdad? Como decíamos, locos, pero pocos pero locos en Cristo. Pero este video venía y Si le preguntas a ChatGPT si fueses Satanás, ¿qué harías para destruir una nación? Le sorprenderán que las respuestas son justamente todo lo que enfrentamos frente a esta lucha progresista de la ideología de género que alega ser pro-mujer. Toda la defensa de la familia y la vida lo vamos a ver bajo ataque. Paso número 1. ChatGPT responde: si yo tuviese que ver a través de la lente de Satanás, lo que haría es atacar los pilares de la sociedad. Y tal ataque empezaría así. Número 1, desmerecer la estructura familiar, destruir los valores tradicionales y sus normas al promover confusión respecto a los roles de género, la ética sexual y la autoridad parental. Alentaría una cultura donde el compromiso y la responsabilidad se ven como un peso y no como valores. Número 2, sembraría división y odio. Amplificaría las divisiones a lo largo del espectro político, racial e ideológico. Crearía un entorno donde el discurso civil se reemplazaría por la hostilidad y la violencia se normaliza. Usaría los medios y las redes sociales para escalar la polarización. 3. Corrompería la educación. La distorsionaría o la diluiría a la historia, los valores y la verdad dentro del sistema educativo. Sembraría un ambiente donde los estudiantes aprenden a rechazar la realidad objetiva y la verdad para favorecer el relativismo. Ojo, que nos decía Benedicto XVI. Despreciaría el pensamiento crítico y la moral absoluta. 4. Atacaría la fe y la religión. Debilitaría el rol de las iglesias y las comunidades basadas en fe. Alentaría la apatía y la hostilidad hacia la religión y hacia la creencia religiosa y la presentaría como algo desactualizado, intolerante o irrelevante. Tentaría a los líderes religiosos para que comprometan sus doctrinas de base y diluiría su influencia. Lo estamos viendo.
Número 5, promovería el materialismo y el interés en ti mismo. Elevaría el consumismo, la codicia, el individualismo como los bienes máximos. Haría que la gente priorice la riqueza, el estatus, el placer por encima del significado más profundo, la comunidad y el servicio. Agregaría combustible, impulsaría a una cultura obsesionada con la gratificación instantánea y el éxito personal. Número 6, alentaría la destrucción moral, normalizaría conductas tradicionales para que se vean como vicios, como adicción, como la infidelidad, la deshonestidad y la explotación. Y diluiría las líneas entre lo que está bien y lo que está mal y glorificaría a aquellos que lo hacen sin consecuencias. 7. Menospreciaría el gobierno y sus instituciones. Diluiría la confianza en las instituciones como la policía, el sistema judicial y la democracia misma. Sembraría la corrupción dentro del gobierno, haciendo que los líderes se sirvan solo a sí mismos y que estén fuera de contacto con las personas que representan. Promovería políticas que crean dependencia en lugar de autosuficiencia. Ojo ahí. Socialismo, paternalismo. Le quitaría el valor a la vida. Atacaría la santidad de la vida, en particular a través del ABO-RTO y la eutanasia. Cambiaría las actitudes sociales hacia ver la vida como desechable y menos valiosa, lo cual conduciría a un estilo de vida, digamos, y una cultura de la muerte y algo que nos haría insensibles, ¿no? Entonces, Amén. ¿qué es lo que estamos viendo? La Entonces, ¿te das actualidad. cuenta? Lo que ¿Es llamamos algo la nuevo que batalla estamos viviendo cultural nosotros? no es más que la lucha contra el mal, que recordemos Dice que es atacaría al parte de una gobierno, guerra pero cuando habla de espiritual. gobierno no se Así que, identifica queridos solamente al míos, gobierno pruébenlo como por sí una mismos, organización las o un pruebas organismo, están. sino el gobierno Bienvenidos a mi patriarcal. canal, Porque ¿qué soy es lo que quiere Mamela hacer el Fiallo Fior. Si les matriarcado gustó lo moderno? que vieron, no Derrocar el olviden ir a matriarcado. comentarios y decirme qué Quitarle la más autoridad al quisieran hombre y ver. decir, somos Recuerden que iguales, en ustedes gracia sí eligen somos los iguales, contenidos que pero en salen en este autoridad canal. el hombre y la mujer Y por somos supuesto, totalmente si quieren distintos. Me vas apoyar a a perdonar, través de pero me Patreon, pueden disculpas, dejar sus hermanita que estás donaciones. aquí. Te amo en el Recuerden, amor del el Señor, enemigo pero te está tengo bien que decir, preparado y en bien autoridad financiado. no eres Mientras que a igual al varón. nosotros que nos En atrevemos a dar gracia la somos iguales. contrabatalla y que En nadamos contra autoridad corriente, somos distintos. nos ¿Por cortan qué? Porque si espacios, sobre fuéramos todo en el plano igualitos académico en y en los autoridad, medios cuando alternativos, Eva comió de la realmente manzana, el Señor remamos hubiese en dulce llegado de leche. automáticamente y Así decirle, que Eva, más ¿qué que pasó? ¿Por bienvenido qué cualquier comiste? Sino el Señor colaboración y vino y su esperó apoyo que la en este cabeza canal y en todos federal los ver cuál espacios. iba a ser su reacción para luego él manifestarse y decir, ¿qué fue lo que hiciste? Y este es un tema demasiado profundo en el cual pudiéramos ahondar, pero no es el momento. Sigamos leyendo, porque el tiempo me avanza. ¿Me regalan 5 minutos? Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí cuando dice celoso quiere decir ferviente. Se puede traducir esta palabra como decir ferviente. Ferviente en tu doctrina, en tu manera de vivir. Y arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentirse? Es cambiar de pensar. Es cambiar de la manera, saber de que lo que uno está haciendo no está bien e irse a lo que bíblicamente es correcto. Luego dice, he aquí, fíjate, esto es lo que me llamó la atención, Iglesia de Cristo Adonai despertemos, Iglesia de Cristo Adonai despertemos. Porque ¿cuántos de los que estamos en este lugar hemos llegado a nuestra casa y se nos ha cambiado la chapa y no nos dejan entrar? Nadie, ¿verdad? ¿Y esta qué es? ¿Casa tuya o casa de Cristo? Entonces, ¿por qué dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo? ¿Por qué el Señor tan hermoso, tan bello, tan clemente, tan lindo que es el Señor, para entrar a su casa? ¿Por qué va a tocar? Porque lo hemos sacado. Lo hemos sacado de nuestras reuniones. ¿Y quieres que te dé un ejemplo? Y perdóname, pero te lo digo porque te amo en el amor del Señor. Pero el viernes, en el momento de la alabanza, ni siquiera la adoración, en la alabanza, unos sentados, otros platicando, y cada quien por su lado.
porque queremos diluir el evangelio a 45 minutos. De hecho, el tiempo se me dio a las 11 en punto, ya son casi las 11:45. Y como estamos acostumbrados a los 45 minutos, perdón, ¿es casa del Señor o es casa nuestra? ¿Es palabra de Dios o es palabra nuestra? ¿Qué era lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta? Se amontonarán maestros que les enseñen lo que ellos quieren oír y lo que ellos quieren escuchar. Por eso cuando el hermano Israel decía el viernes, el mensaje que nos confronta es el que no nos agrada. El Señor me dio el rema de su palabra. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado, me siento, la hermanita, yo me pongo mi velo, el hermanito se sienta y cruza los brazos. Y el Señor está en medio de su pueblo buscando dónde depositar de su vino, dónde poner de su aceite, pero cada quien dice, no, porque el protocolo mediocre, perdón, el protocolo que tengo me dice a mí que en 45 minutos tenemos que recoger la ofrenda porque son 45 minutos de prédica y me voy a ir. Y he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero ¿por qué va a llamar si es su casa? ¿Qué harías tú, hermano o hermanita, que estás en este lugar, si un día llegas a tu casa y tu cónyuge o tus hijos te cambiaron la chapa de la puerta? ¿Te sentirías al gusto? ¿Te sentirías alegre? Ay, ya me corrieron, qué bueno, me la merecía por ingrato. ¿Verdad que no? Y el Señor, ¿qué es lo malo que nos ha hecho el Señor a nosotros? ¿Qué es eso tan malo que nos ha hecho el Señor? Que nuestros servicios tienen que ser con un protocolo tan cuadrado y seco. Es hermoso postrarse, adorar y orar en la presencia del Señor. Porque después de todo, miren, esta es la casa del Señor, venimos nosotros. ¿Y qué dice el Salmo 23? Tú aderezas mesa para mí en presencia de mis angustiadores. Pero no venimos con la actitud de sentarnos a comer a la mesa del Señor en presencia de nuestros angustiadores. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. El Señor está llamando, hermanos. Viendo la manera en la cual el libro de Apocalipsis se desglosa el mensaje a las iglesias. Porque los mensajes a las 7 iglesias son 7 características que en la iglesia, en esta iglesia, en la iglesia de la esquina, en la iglesia de aquella ciudad, en la iglesia de aquel otro estado, esas son 7 características que se van a desarrollar en medio de la iglesia, en cada uno de los miembros. Van a haber grupos que estén ardiendo un amor, van a haber grupos en la misma iglesia que tengan el amor por el dinero y confundan lo materialista por bendición. Van a haber grupos que, como aquella iglesia que disfrutaba la doctrina de Jezabel y la de Balaam. Van a haber grupos que van a pensar que son miserables, pero en realidad el Señor les dice son ricos. Todos esos grupos se van a desarrollar en una iglesia, y de esa iglesia el Señor saca un remanente. Y está en ti y está en mí. ¿De cuál remanente vamos a ser nosotros? Si de aquellos que pensamos que es nuestra casa y podemos andar teniendo pláticas de un lado al otro porque de todos modos es la iglesia y están predicando y no me gusta lo que me están predicando, voy a traer mis soditas y mis galletas para comer a la hora de culto porque esto es un cine. O le vamos a dar el lugar a la casa de Dios y decir, Señor, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, que así como se te adora en el cielo, te adoremos aquí en la tierra, en este lugar. El Señor está a la puerta, sí, y está llamando. Cantar de los Cantares dice, mi amado tocó la puerta y me dijo, amada mía, ábreme, que mis cabellos están mojados por el rocío de la noche. Y yo le contesté a mi amado, dijo ella, ya estoy acostada, estoy cómoda, me he descalzado, he de pararme yo para ir y abrirte la puerta. Y dice que el amado sacó la mano porque vi su mano dentro de la rendija para abrirla. Y fui movida a misericordia y me paré. Y cuando abrí la puerta ya no estaba. Hoy el Señor te dice a ti, me dice a mí. Yo estoy a la puerta y llamo. Cada que vengamos aquí, hermano, la iglesia no es nuestra, en serio, te lo digo con amor, no es nuestra. El servicio que se hace aquí para proveerles a ustedes es porque les amamos. Hermano, yo te amo, en serio, te lo digo con todo mi corazón. Yo te amo, te amo como no tienes idea. Yo le pido al Señor que seamos movidos, que nos saque de nuestra rutina. Porque no me gustaría que ninguno de los que estamos aquí pasen por la tribulación o gran tribulación. El Señor está a la puerta y Él dice,
Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, ni siquiera dice si uno oye mi voz, sino que dice si alguno abre la puerta, se oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De aquí otra explicación muy hermosa que dar, pero ya el tiempo ya no nos dio para más. El Señor le dice, cuando le dice, yo te recomiendo que compres de mí. Isaías capítulo 55 versículo 1 dice, venid a las aguas los sedientos y los cansados, venid y comprad sin dinero vino y aceite, unción y gozo. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para estos tiempos que estamos viviendo, que lo acabamos de ver? Que si la inteligencia artificial desplegó un plan con una pregunta que se le hizo, y es algo que estamos viviendo, que nos hace pensar que no es un plan de las tinieblas, que se ha estado maquinando desde hace ya más de 10 años en adelante. ¿Qué nos hace pensar? Esta es casa del Señor. Cuando vengamos a este lugar, vengamos a adorarle, vengamos a exaltarle, vengamos a bendecirle, vengamos a darle gloria, vengamos a darle honra. No podemos vivir un evangelio postmoderno, diluido, porque este mismo evangelio va a provocar que pasemos por tribulación y gran tribulación. Inclina tu rostro, inclinemos nuestro rostro ahí en nuestro lugar y digámosle al Señor hoy en esta preciosa, hermosa mañana, casi tarde: Señor, Señor bendito, hoy estamos delante de tu presencia. Si tú sientes en tu corazón que la palabra ha sido dirigida a ti, si ha tocado tu corazón, bendito sea el Señor. Y si tú crees que la palabra no fue para ti, entonces escudriñemos nuestros caminos y veamos cuál es nuestra situación. Porque la palabra dice que el Señor al que ama, corrige, al que toma por hijo, azota. Él está a la puerta y nos está llamando. Él está a la puerta y está hablando antes de que he aquí viene el día grande y temible del Señor. Está a la puerta. ¿Qué doctrina, qué estilo de vida estamos adoptando nosotros? ¿De qué forma y de qué manera estamos diluyendo el evangelio? ¿De qué forma y de qué manera estamos nosotros viviendo una vida, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y vamos en pos del Señor? ¿O estamos viviendo un evangelio diluido donde el centro es la autocomplacencia, la autosatisfacción, la autojustificación y el decirme a mí mismo: no te preocupes, no pasa nada, estás bien? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿De qué manera estamos poniendo por obra el evangelio? ¿De qué manera estamos nosotros experimentando el amor y la bondad de Dios? ¿De qué forma y de qué manera estamos muriendo día a día? Porque recordemos aquel mensaje que enseñamos hace poco, que decía que aquel que no muere para la carne, para las obras de la carne y para lo terrenal, no puede ser aquel que muere en Cristo y con Cristo. Hoy ahí en tu lugar, analízate a ti mismo, a ti misma. Analicémonos y veamos cómo es nuestra condición delante de Dios y cuál es el tipo de evangelio que estamos viviendo. Si estamos poniendo en prioridad nuestras necesidades terrenales y después nuestras necesidades espirituales, y no les estamos dando la importancia, no les estamos dando el peso que debemos de darle. Analicémonos a nosotros mismos y meditemos en realidad la forma en la cual estamos nosotros viviendo el evangelio. Cómo hemos diluido o hemos sufrido la sana doctrina. Cómo hemos nosotros sacrificado aún nuestros propios deseos y nuestros propios planes, diciéndole al Señor: aquí está lo que anhelo, aquí está lo que yo deseo. No lo quiero si está fuera de tu voluntad y fuera de tu propósito. Digámosle al Señor hoy en esta preciosa mañana: Señor, aquí estamos. Tu palabra ha sido expuesta, maravilloso Señor. Tu palabra ha sido entregada como la pusiste en mi corazón, en mis labios. No se le ha agregado ni se le ha quitado, Señor, sino que ha sido dado conforme a lo que tú has puesto en mis labios.
conforme a lo que tú me has hablado a mi corazón y a mi espíritu, es sembrado y es cincelado en el corazón de tu pueblo, es cincelado en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas, sabiendo, Señor, que es tu Espíritu Santo, ese cincel y ese martillo, el que está escribiendo tu palabra en el corazón y en la mente de cada uno de los que estamos en este lugar. Hoy te suplico, maravilloso Señor, de que la palabra que ha sido expuesta venga a redarguir, venga a levantar, venga a animar, venga a confrontarnos, venga, Señor, a hacer a nosotros mismos ver nuestra situación y nuestra condición delante de ti. Padre bendito, te suplico que la palabra que ha sido expuesta venga hoy a crear, a morir en el corazón de cada uno de nosotros y a generar un fruto. Esa semilla que venga a morir para que dé fruto y fruto abundante, sabiendo que tú nos has hablado a tiempo y fuera de tiempo, Padre. Hoy te suplicamos, llévanos con paz, llévanos con bendición, llévanos con alegría, llévanos con armonía de vuelta a nuestro hogar, a nuestra casa, y que la palabra que ha sido enseñada, la palabra que ha sido expuesta, Señor, venga a generar un cambio en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Despídete del hermano, de la hermana que tienes al lado. Dile, hermano, Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Tenemos estudio bíblico a las 7, martes 7:30, oración.